esta área que es tan, esta área que es tan importante y que también, eh, no voy a decir que causa tensión, sino que ya necesariamente es una forma de negocio inmobiliario y que ha ido creciendo en estos últimos años, ¿sí? Entonces, paso el título para ya no prolongarme más con ello. Em, el tema es remate judicial, es una introducción a la compra antes del remate judicial y los bienes adjudicados cuando es hacia los bancos o entidades financieras también, ¿no? Bien, avancemos. Entonces, la estructura tiene los siguientes, el siguiente camino o sigue la pauta, la pauta que muestro en esta filamina, ¿no? Primero vamos a hablar sobre el proceso único de ejecución, dos sobre los remates judiciales, tres sobre los bienes inmuebles adjudicados a banco. ¿Qué pasó? Ahí está. Luego la negociación de adquisición antes de un remate judicial. Y finalmente terminamos analizando un poco lo que es la Remaju. Ahí vamos a entrar también al portal de la Remaju, ¿sí? En el tiempo correspondiente que nos llegue a alcanzar. Bien, entonces, ¿qué es un proceso, qué es el proceso único de ejecución? Empecemos con ello, ¿no? El proceso único de ejecución es básicamente el proceso en el que ya eh, todo está determinado. ¿Y qué quiero decir que con que todo ya está determinado? En que ya no va a haber algún cuestionamiento previo sobre alguna duda, eh, también falta de certeza sobre el derecho que, si bien es cierto, en un momento fue expectaticio por una persona, ahora ya tiene, ya está materializado correctamente y puede ser solicitado, exigido en, en un proceso judicial. Recordemos, sí, que por- recordemos que los procesos únicos de ejecución, básicamente no habría argumentación previa. Sí hay una parte que nos dice contradicciones, ¿no? O sea, la contradicción significa pues de que de repente eh, ya van a ejecutar a la persona y cuando digo ejecutar, ejecutar los bienes muebles, que por ejemplo los bienes inmuebles que están en garantía, que es lo más común que sucede en el sector inmobiliario, y puede contradecir diciendo yo he realizado un pago, de repente puede sacar un documento que dice, mire, aquí hicimos un documento privado donde me extendió los plazos, etcétera, etcétera. Solo en esos casos. Pero de ahí ya en el proceso único de ejecución no hay ningún cuestionamiento. Entonces, como sé que de repente aquí la mayoría eh, 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 no, de repente no conoce tanto del tema procesal, del derecho procesal en el Perú, un poquito voy a referirme a él. ¿Sí? ¿Qué es un proceso? Rápidamente, ¿sí? Para que todos nos podamos entender. Nosotros tenemos derechos, ¿cierto? Que están en las distintas leyes. Bueno, la principal, la norma suprema, la Constitución del 93, querida por muchos, odiada por otros, pero al fin y al cabo es la norma, la carta política que nos rige, ¿sí? Y ahí, evidentemente, se estructuran varios de nuestros derechos, entre derechos fundamentales, ¿sí? Derechos económicos, sociales y culturales, entre derechos políticos, civiles y políticos, etcétera, etcétera. Ustedes miran, Marco, ¿y para qué nos estás explicando todo eso? Porque esas normas que vienen en esa constitución se van dispersando en otras, digamos, en otras normas digamos, de una jerarquía menor, ¿sí? De una jerarquía menor. A ver, ok, ya. Aquí hay varios que me estaban esperando. Ya. De una jerarquía menor. Y en ese sentido es que eh, para poder materializar el derecho, por decir, yo tengo el derecho
a la propiedad, ¿sí? Pero yo a la misma vez que tengo el derecho a la propiedad, y es justo lo que vamos a hablar ahora, yo tengo también dentro de los atributos del derecho a la propiedad, tengo el derecho a disponer de la propiedad. ¿Qué significa disponer de la propiedad? El jus disponendi, que significa que si yo tengo una relación creditoria, es decir, alguien cree en mí, alguien me da un crédito, ¿sí? Eh, yo puedo con mi bien inmueble responder, o mi bien inmueble puede responder, ya que está bajo mi titularidad, frente a que incumpla con la obligación a la que me he comprometido, valga la redundancia. En pocas palabras, imaginemos, voy a tomar el caso de Miguel, ¿sí? Imaginemos que Miguel, le pido a Miguel prestado, a Miguel Ángel, ¿no? Le pido prestado dinero. Sí, y bueno, Miguel me dice, bueno, sí, Marco, parece bien, sí, pero no del todo, no creo, no, ¿cómo me vas a responder frente a ese crédito? Yo digo, sabes que Miguel, yo tengo un bien inmueble, y si no cumplo con el crédito que tú me estás dando, que se manifiesta en dinero, ¿sí? Mi propiedad responde. Mi propiedad puede responder, mi propiedad me respalda. Ese es el atributo del derecho de disponer que tiene un propietario. O sea, la facultad de disponer del bien uno de los atributos que tiene el propietario. Y esta es la raíz, señores. Ustedes dirán, Marco, ¿y por qué hablas de eso? Proceso único de ejecución. ¿Por qué hablas de eso? Porque esta es la raíz para las garantías reales. ¿Cuáles son las garantías reales? Hipoteca, anticresis, derecho de retención y bueno, garantía mobiliaria, lo que antes era la prenda, pero no vamos a hablar de garantía mobiliaria y prenda porque eso es aplicado para bienes muebles, porque nosotros más estamos en el tema inmobiliario, que básicamente sería hipoteca, anticresis y derecho de retención, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos varios derechos, derecho a la propiedad de todos, pero cuando los queremos hacer valer, en la realidad necesitamos materializarlos. ¿Cómo los materializamos? A través de un proceso. O sea, un proceso es el camino de eso sustancial, porque te dicen, tengo derecho a la propiedad. Ya, ¿cómo ese derecho a la propiedad lo llevo a la realidad? Y lo llevo a la realidad, ese derecho a la propiedad, mediante un proceso, un proceso civil, ¿sí? Entonces, dentro de los procesos civiles, aquí ya entro con ello. El más común, seguro que para ustedes va a ser un recordaris para muchos de ustedes, el más común, ¿sí? Eh, que se ve en el sector inmobiliario y que trata sobre los procesos únicos de ejecución son las ejecuciones de las garantías. Ahora ya me entienden por qué les hablaba de garantías reales. ¿Sí? Porque cuando una persona que generó un crédito, ¿se acuerdan? De Marco con Miguel, ya, Marco no terminó de pagar, entonces Miguel dice, bueno, Marco, tú me dijiste es tu propiedad, voy a tener que aplicarte, o sea, voy a tener que tomar tu propiedad, pero en el Perú está prohibido el pacto comisorio, es decir, no porque yo le haya dicho a Miguel, ahí está mi propiedad, tienes una hipoteca, Miguel dice, ya, yo me quedo con la hipoteca porque me debe, ¿no? Él también ha aceptado que me debe. No, se tiene que seguir mediante un proceso. Y ese proceso es el proceso único de ejecución. Existen varios procesos, ¿sí? Existen varios procesos, proceso de conocimiento, abreviado, sumarísimo, pero existen ciertos títulos, que ahí lo vamos a ver en mi presentación, que ya no necesitas seguirte a un proceso sumarísimo, abreviado de conocimiento. Pocas palabras, ¿qué significa eso? Que en los otros procesos que estoy comentando, ¿no? Abreviado, sumarísimo, de conocimiento, tú necesitas probar, son varias etapas, ¿no? Se puede apelar, entre otras. En cambio, no, en el proceso único de ejecución no necesitas ello, porque ya es lo último. Es más, les digo algo, cuando un juez, escúchame, cuando un juez tiene una sentencia judicial y firme, ¿ya? Consentida y firme, tiene una sentencia judicial consentida y firme, a pesar de eso, se tiene que ir a un proceso único de ejecución. O sea, a pesar de que todo lo han visto en el proceso, han apelado en muchas cosas, una vez que sale la sentencia consentida y firme, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? Que la persona que pierde dice, ah, porque el juez tal ha dicho de que
o le ha dado la razón al demandante, entonces yo le voy a hacer caso al juez. Puede ser, ¿ah? Puede ser que varios, pero la mayoría mm, no hace eso, ¿no? Sino lo que tratan de esperar es llegar justo a un proceso único de ejecución. Entonces, ¿qué les quiero decir con ello? Que el proceso único de ejecución es un proceso en el cual, ¿sí? No necesitas tanto carga probatoria, no necesitas tanta argumentación, no necesitas tanto tiempo para que se pueda hacer valer tu derecho. Ahora ya entienden, por ejemplo, cuando hacen contratos de préstamo, dicen, hago un contrato de préstamo, contrato de mutuo con garantía hipotecaria, con garantía inmobiliaria, con garantía inmobiliaria hipotecaria. Justamente es por eso, para no entrar en todo ese procedimiento e irte directamente al proceso único de ejecución, que también, o sea, tampoco no es que no demore, pero es menor el tiempo, o sea, puedes tener un resultado en un año, o de repente, pues en medio año no, un año a 9 meses, ¿no? A pesar de que es un proceso único de ejecución, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente de ahí parte el tema de los remates, la adjudicación de bienes. Les he tenido que explicar todo eso para que podamos entender el origen, de dónde vienen los remates, de dónde viene la adjudicación de bienes. O sea, viene de una relación creditoria, ¿sí? O sea, el desenlace es la ejecución de la garantía, ¿sí? Pero el origen es el crédito, ¿sí? Si me dejo entender, el origen es la relación creditoria. En pocas palabras, em, básicamente la devolución de lo que se te prestó, de lo que se te otorgó, ¿sí? Sea un bien mueble, sea dinero, bueno, el dinero también es bien mueble, ¿sí? O el bien inmueble, que es en nuestro caso. Entonces, ese es el proceso único de ejecución. Un momento voy sí, dame un minutito. Aquí está, sí. Mm, bien. Entonces, justo aquí, ok. Entonces, la normatividad peruana en nuestro Código Procesal Civil de 1993, ¿sí? Menciona mutuo dinerario con garantía de pagaré también. Claro, claro, también va. Ahora te lo voy a mostrar, ¿sí? Justo esta diapositiva, ¿sí? Sí. Entonces, la normatividad peruana en estricto, nuestro Código Procesal Civil de 1993, porque cuando uno dice normatividad peruana, pues hay muchas normas, ¿no? Establece que para iniciar un proceso único de ejecución se requiere un título ejecutivo. Antes, por ejemplo, la norma hubo una modificatoria, antes dividía en título ejecutivo y título de ejecución. Entonces, inclusive, para los abogados, no es que era complejo, pero de alguna manera generaba esa suspicacia, ¿no? ¿Cuándo título de ejecución, cuándo título ejecutivo, entre otros, ¿no? Entonces, entre ellos, en primer orden, un título ejecutivo significa, es un documento, ¿sí? Que no necesita tener una alta carga probatoria. O sea, en sí, el documento es tan valedero, es una prueba en sí misma, ojo, porque medio probatorio es distinto que prueba. O sea, yo cuando voy a demandar, yo muestro medios probatorios, pero de esos medios probatorios no todos son pruebas. Ejemplo, yo puedo mandar para un desalojo, ¿no? Ya, mi título de propiedad, mis pagos de los impuestos, de repente también los recibos de agua y luz, que todo está a mi nombre, declaraciones de testigo, y de repente puedo anexo un UCB donde en el UCB está grabada la voz del, del precario, o sea, del inquilino o del poseedor de mala fe que dice, no me voy a salir de tu propiedad, no me voy a ir de tu propiedad, tú tienes muchas propiedades, así que me sacarás de aquí muerto, ¿ya? Y yo muestro eso. De repente de todos los medios probatorios, sí, me aceptará pues mi copia literal, el pago de impuestos, pero de repente esa grabación no, porque esa es una prueba
prohibida, porque nadie puede grabar tu voz y tu imagen sin tu consentimiento. Entonces, se queda en medio probatorio y ese medio probatorio puede ser tachado. Por eso quiero que ustedes entiendan que prueba y medio probatorio es distinto, ¿sí? Entonces, no todo medio probatorio se convierte en prueba. Por ejemplo, también, ¿no? ¿Qué pasa si yo muestro la declaración, pues, de mi hermano o de mi hermana? Sí, él, evidentemente, esa es su casa. De repente el juez no lo considera una prueba, porque dice, bueno, claro, pues su hermano siempre va a tener que salir a favor de él. A diferencia que de repente muestre una declaración jurada, pues, de los vecinos, o de, o incluso, ¿no? De, bueno, aunque un funcionario público es difícil, ¿no? Pero de repente mejor sería, pues, la constatación policial, entre otros, ¿no? Entonces hay ciertos documentos que, si bien es cierto, pueden ser medios probatorios, no llegan a ser pruebas, ¿sí? Eso es por un lado. Entonces, justo por eso decíamos que en el proceso único de ejecución, estos documentos que les voy a decir, ¿sí? Estos documentos que les voy a decir no necesitan ser analizados exhaustivamente porque la ley ya le da esa categoría de que directamente, señor juez, usted lea y ejecute. O sea, no diga, usted no tiene que decir, muéstreme las pruebas, cómo lo hicieron, dónde está el contrato, la declaración, llamemos a testigos, ¿no? ¿Es verdad lo que dice? No, sino que muestre la resolución y ejecútese. Eso es lo único que pide el demandante. Entonces, dentro de ellos están las resoluciones judiciales firmes. Ese es un título ejecutivo. Una resolución judicial firme es un título ejecutivo. El juez ejecutor, así se le llama, del proceso único de ejecución, no va a decir, ¿y de qué juzgado viene? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo fue? O sea, no tiene que analizar ni el fondo. De repente la forma sí te va a analizar, pero el fondo no. Tiene que ejecutar, ¿no? Lo mismo los laudos arbitrales. Sí saben lo que es el arbitraje, ¿cierto? El arbitraje es un tercero que es escogido por las partes, ¿sí? Y que está destinado a solucionar el conflicto. Entonces, ese es el árbitro. No lo digo porque yo soy árbitro también. Entonces, es vamos a decir así, es una vía alterna, ¿sí? Que es el arbitraje, que es una vía alterna para solucionar conflictos. Esa es la diferencia, por ejemplo, del árbitro con el conciliador, que el árbitro sí decide el conflicto y el laudo arbitral es la decisión final o el documento donde está la decisión del árbitro. Recuerden que por el decreto legislativo, el 1071, nos dice que los laudos arbitrales, y ustedes de ahí lo pueden googlear, los laudos arbitrales son únicos, definitivos e inapelables. ¿Sí? Entonces, el laudo arbitral viene de un proceso arbitral. Y esto sucede mucho en el sector inmobiliario. Muchos de los actores utilizan laudos arbitrales, ¿sí? O se van a arbitraje, ¿no? Por ejemplo, eh, justo yo estoy asesorando, el día domingo estuve asesorando a una persona y me mostró su minuta de compraventa de un bien inmueble futuro. Y en la solución de controversias, en vez de decir las partes renuncian a su fuero y se someten a los jueces de Lima, por decir, ¿no? O los jueces de Arequipa, o los jueces de Chiclayo, ¿no? En vez de eso, colocaron las partes se someten si hubiera cualquier controversia, a la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, ¿no? Al Centro de Arbitraje de la Cámara Peruana de Construcción. Y am, y, y aceptan sus estatutos, porque existe arbitraje institucional y arbitraje ad hoc, ¿sí? Arbitraje institucional es mediante un centro de arbitraje ad hoc es cuando eligen un árbitro en específico, ¿sí? Luego, están las actas de conciliación de acuerdo a ley. Las actas de conciliación, a diferencia del arbitraje, en la conciliación, ¿sí? El conciliador no decide, lo que hace el conciliador es que las partes lleguen a un acuerdo. ¿Sí? Entonces, el conciliador no decide, pero también un título ejecutivo. Es decir, si en la conciliación acuerdan de que la persona tiene que irse tal día, ¿no? Para un desalojo, se ejecuta, ¿no? Entonces, es ello. Los títulos valores que confieren la acción cambiaria, justo lo que me comentaba su compañero, que me escribió, me dice, mutuo dinerario con garantía de pagaré. Sí,
Justo aquí está. El pagaré es un título valor, bajo la ley de títulos valores, ¿no? No solamente hay pagaré, ¿no? Pagaré, letra de cambio, cheque, conocimiento de embarque, carta de porte, etcétera, etcétera, ¿no? Distintos. Warrants, ¿sí? Entonces, esos, los títulos valores en estricto, ¿sí? Eh, letra hipotecaria también, ¿sí? Son también títulos ejecutivos, ¿no? Por eso dice, los títulos valores que confieren la acción cambiaria debidamente protestados. O sea, para este caso se refiere básicamente a cheques, ¿no? Cheques o letras de cambios donde tú protestas. Igual todos los títulos valores lo puedes llegar a protestar. A veces se piensa que solamente los cheques y no es así, ¿sí? O sea, el protesto va para todos los títulos valores, sino que, digamos, lo común es que más se vea en cheques, pagarés, letras de cambio, ¿no? Pero incluso hasta un conocimiento en bar que lo puedes protestar. De la formalidad sustitutoria de protesto perspectiva o en su caso con la rescindencia de dicho protesto o constancia conforme a lo previsto en la ley de la materia. 5. La constancia de inscripción y titularidad expedida por la institución de compensación y liquidación de valores, Cavalli, ¿no? En el caso de los valores representados por anotación en cuenta por los derechos que dan lugar al ejercicio de la acción cambiaria conforme a lo previsto en la ley de la materia. Luego, la prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido. ¿Mm? La copia certificada de la prueba anticipada que contiene una absolución de posiciones expresa o ficta, ¿no? Puedes hacer eh, sobre pruebas, ¿no? Ese básicamente ya es un tema probatorio. El documento privado que contenga una transacción extrajudicial. Entonces, documento privado de transacción extrajudicial, ¿sí? Entonces, ese también es un título ejecutivo. 9. El documento impago de renta por arrendamiento, siempre que se acredite instrumentalmente la relación contractual. ¿Se acuerdan? Cláusula de allanamientos, la 32.30.01, ¿cierto? Título ejecutivo. Y eso también te ayuda para lo que es desalojo con intervención notarial. Pese a que la 30.3933, ¿sí? Que es el desalojo con intervención notarial, de por sí la misma ley ya te manda a un proceso único de ejecución, ¿sí? 10. El testimonio de escritura pública, también. 11 otros títulos a los que la ley da mérito a título ejecutivo. Entonces, es un sistema pertus, ¿no? Es de acuerdo a el artículo, la ley que determine qué es o a qué se le va a determinar título ejecutivo. Un caso específico, las cuotas de mantenimiento de un edificio. No dice acá, aquí yo no se lo estoy presentando, pero la misma ley, ¿sí? La 27157 y sus modificatorias, el decreto legislativo 1568 también te lo determina. Entonces, las leyes están tan dispersas que en cada una de ellas puede decir es título ejecutivo. ¿Sí me dejo entender? Pero las cuotas de mantenimiento de un edificio, esto tengo en cuenta, ustedes que están en el sector inmobiliario, o bueno, la mayoría, ¿sí? Son títulos ejecutivos. Tienen que pasar 3 meses. 3 meses. Yo recomiendo que después de los 3 meses den un poco de tiempo más y ya ejecutan, ¿sí? Sí, es verdad lo que dice Felipe, es verdad, hay letras de cambio que indican que no tienen que ser protestadas. Es verdad, pero yo te recomiendo algo, Humberto, ¿sí? Ah, no digo que no te lo acepten, ojo, pero un tema es la teoría y otra es la realidad. Entonces tenemos que también, no podemos estar separados de la praxeología jurídica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Código Procesal Civil dice, ¿cierto, Humberto? Que un proceso de conocimiento, o sea, un proceso de conocimiento significa que el juez tiene que conocer. Te dura como máximo 2 años. Yo te hago la pregunta, Humberto. ¿Tú crees que un proceso de conocimiento dura 2 años? Con decirte que hay personas que han muerto o sea, han muerto y no han podido tener digamos, no han podido reclamar su derecho. Estoy siendo, y no estoy siendo exagerado, ¿ah? Tú puedes preguntar de repente también, o no sé si tú seas abogado, pero puedes preguntar, de repente tienes algún pariente mío, y hay personas que sí han fallecido en pleno proceso, o sea, por el tiempo que ha pasado, ¿no? Sí. Por ejemplo, un proceso de conocimiento te está durando mínimo entre 5 años,
en 7 años puedes tener una respuesta para irte a un proceso único de ejecución, ¿sí? Entonces, por eso te decía, Humberto, Miguel, Patti, todos los que están presentes, ¿no? Una cosa es la parte teórica. Por ejemplo, alimentos, ¿saben lo que dicen, Humberto? En alimentos, alimentos, ¿ah? Alimentos. O sea que solo la madre tiene que mostrar, pues, y confirma, o sea, o sea, el padre acepta de que es su hijo, o sea, ni siquiera está cuestionando de que no es mi hijo, porque no os doy, no, por eso no te doy alimentos. ¿Sabes cuánto dura? 2 años como mínimo. Y la norma, ¿sabes cuánto te dice? 6 meses como máximo. O sea, en 6 meses tú ya tienes tus alimentos, pero en la práctica es 2 años. Entonces, a veces, y por muchos factores, ¿no? No quiero justificar tampoco el Poder Judicial, pero carga procesal, ¿no? Distintos factores que de alguna manera. Sí. Ah, sí, Felipe, sí, sí. No, 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 por eso por eso ahora ya se dan cuenta por qué las personas usan el arbitraje, la conciliación. Yo siempre comento, y quizás incluso para Marisol que está aquí también, que me está dando el soporte, ¿no? Puede sonar un refrito, pero yo que estoy en el sector inmobiliario, en el área legal, a veces me dicen, por ejemplo, el lunes tengo una negociación, ¿sí? Con un inmobiliario, una constructora que han tenido ahí una discusión, ¿sí? Y ya el otro abogado, el abogado de la constructora ya quería demandar, ¿no? O sea, ya quería empezar un juicio, ¿no? Porque ni siquiera habíamos generado un arbitraje, porque por último, hasta le voy a pedir que podamos hacer un arbitraje, ¿no? Que lleguemos a un convenio arbitral. Pero, o sea, el, con la empresa que estoy trabajando, me dice Marco, ¿sabes qué? Lleguemos a una negociación, o sea, no sé, si tenemos que ceder algo, un 20%, un 30%, vamos, o sea, pero yo no me voy a enfrascar en un juicio, o sea, ya me lo han dicho así, hoy día y mañana tengo una reunión presencial con ellos, ¿no? Hoy día hemos hablado por Zoom en la mañana y hoy día he tenido ahí me han dicho, Marco, ¿sabes qué? Eso es imposible, yo estoy dispuesto a ceder, bueno, me han dicho ahí, ¿no? Estoy dispuesto a ceder tanto, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, tampoco es que ya porque me dicen para ceder de frente voy a ceder, ¿no? Pero este, la mayoría no se quiere ir a un juicio, ¿no? Ahora entienden por qué las personas se van a un arbitraje, una conciliación o una negociación, ¿sí? Porque todo el tiempo que toma, ¿no? Y no es solo eso, ¿ah? Es dinero también, es carga emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, son varias cosas. En fin. eh, La ejecución de garantías, tengo que explicarlo, porque de ahí parte todo ello. En la demanda del documento que contiene la garantía y el estado de cuenta, es la demanda del documento en que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo deudor. Entonces, en esa garantía se plasma todo lo que se debe. Imaginemos un crédito hipotecario. El banco quiere ejecutar. ¿Sí? Entonces ese crédito era 20 años. La persona pagó los primeros 7 años, pero los últimos 3 años dejó de pagar. Claro, estoy siendo exagerado, ¿ah? Porque los bancos ya, de acuerdo al contrato, hay ciertos bancos igual que cambian, ¿ah? Pero por lo menos ya a partir de los 3 meses que no estás pagando, 4 meses, inclusive ya te quieren resolver el contrato y ya a los 5 o 6 meses ya te están mandando una ejecución de garantía. Pero no lo vamos a tratar la realidad. Imaginemos que esa persona dejó de pagar 2 años, ¿ya? Entonces el banco quiso negociar con él, no, le dijo, no, no tengo, entonces, ¿qué hacemos? Y se van a una ejecución. En esa ejecución tiene que haber en la demanda del documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo deudor, porque no quiere decir que él ha dejado de pagar todo, o sea, sí, de repente el crédito es para 20 años, pagó los primeros 7 años, no paga los 2 años, que son 9, aún le faltan 11, entonces en sí no está pagando 13 años, los 2 años, ¿no? No es que son 7 que pagó, 2 que no va pagando, y 11 y 9 que les falta, entonces son 11 años. ¿No? Son 11 años que se tendría que hacer toda la cuenta, no le vas a cobrar por los 7, ¿no? Entonces, frente a eso, también se aplica para el momento del remate o al momento de adjudicar el bien directamente al banco, ¿no? Que de ahí se los voy a explicar, porque parece que fueran distantes, ¿no? Adjudicación y remate, no, o sea, tienen cierta relación, ¿sí? Si el bien fuese inmueble, si el bien fuese un inmueble, ¿sí? Un bien inmueble, debe presentarse un documento que contenga la tasación comercial actualizada.
realizada por dos ingenieros colegiados con sus firmas legalizadas. Entonces es tasación comercial, porque muchos confunden tasación oficial. Entonces, otro aspecto que de aquí quiero que, eh, terminando este webinar, analicen también y se van a dar cuenta coloquen, después googleen tasación comercial versus tasación oficial. Y para que analicen la tasación oficial se pueden descargar el Reglamento Nacional de Tasación, ¿sí? Entonces, la tasación comercial no es tan rígida, sino que se basa en la oferta y en la demanda, ¿sí? Del bien inmueble. Entonces, una propiedad podría ser 70, porque la tasación oficial es solamente digamos, unos miles más que lo que te sale en el autovalúo. Ustedes saben que lo mínimo en el Perú, cuando tú vendes una propiedad, el monto mínimo es lo que sale en tu autovalúo. En tu HR, en tu PU, hay un monto que dice autovalúo. Ese es lo mínimo que tú puedes colocar en una compraventa. Por debajo de eso, no se puede vender, ¿sí? Si no, ya sería pues una especie de donación o estaría simulando un acto jurídico. Entonces, lo mínimo que se puede vender en el Perú es bajo ese autovalúo, ¿sí? Entonces, ¿por qué comentaba esto? Porque las tasaciones va de acuerdo a ello también. Entonces, la tasación oficial es un poquito más que la tasación, perdón, que el autovalúo, ¿sí? Y la tasación comercial, evidentemente, ese sí supera, ¿no? Podría haber ahí una gran diferencia. Por eso que incluso, sí, de repente me estoy saliendo un poquito del tema, pero cuando expropian, antes se acuerdan que el justiprecio es el valor que te daban por la expropiación que te realizaba el Estado. Antes el justiprecio era a valor oficial, o sea, a valor de la tasación oficial. Ahora ha cambiado y ahora es igual que acá, a una tasación comercial actualizada. Felizmente, ¿ah? Felizmente, porque si no ya se imaginan cuántos problemas pudiera haber sucedido la línea del metro, la línea 2 del metro, ¿no? Incluso por evitamiento. Han pasado por la parte de San Martín de Porres que por ahí tuvieron que expropiar a varias, ¿no? A varias personas. Bien, si el bien fuese mueble, bueno, que este no es tanto el caso de nosotros estamos más en bien inmueble, pero igual lo he colocado, debe presentarse similar documento de tasación, la que atendiendo la naturaleza del bien debe ser efectuada por dos peritos especializados con sus firmas legalizadas. Entonces, de aquí, admitida la demanda, se notificará el mandato de ejecución. El ejecutado ordenando que pague la deuda dentro de 3 días, o sea, se le va a ordenar que el ejecutado pague la deuda en 3 días. Y eso que ahí por eso que ahí eso es lo que vamos a hablar en la negociación antes de la ejecución, porque justo en esta parte es donde hay muchos agentes inmobiliarios y muchos que están en el sector que buscan a estas personas que están en estos 3 días. Entonces, ¿qué es lo que hacen, Marco? ¿Pero qué hacen? Sí, a veces hay personas que buscan junta de capitales, tienen el dinero y se quedan con el bien, ¿no? ¿Sí? Antes de que se vaya a remate. ¿Sí? Es más, lo que hacen es juntan el dinero y tratan de llamar a quien está ejecutando para negociar, justo en esos 3 días, bajo apercibimiento de procederse a remate del bien dado en garantía, y aquí se constituye el mandato de ejecución. Entonces, ¿cuál es la clave? Detectar quiénes están en estos 3 días. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Perdón, 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 la emoción. Este, ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Claro, tú no vas a esperar, pues, o sea, tú vas a los 3 días y ojo, pues señores, ya tienes que ir con un monto, ¿no? O sea, tú no vas a esperar que dentro de estos 3 días ya acordar, o sea, tienes que ir con un monto base. O sea, si tú quieres entrar a ese negocio, tú tienes que ir con un monto base. O sea, tú no puedes ir con las manos vacías. No sé si me explico, ¿no? Por lo menos tienes que tener un fondo, pues, ¿no? De 100.000, 50.000, 80.000, ¿no? Entonces, para que cuando después, de repente con tu fondo, aplicas, pero si no aplicas, ya la junta de capital va a ser menor también. ¿Sí me dejo entender esta parte? ¿No? Entonces, ahora miran, al ejecutar la garantía hipotecaria y no haber cancelado los intereses, Felipe me dice, al ejecutar la garantía hipotecaria y no haber cancelado los intereses, se puede hacer por separado o dos a la vez. Según su experiencia, se recomienda. ¿Qué recomienda? Mm, dos a la vez. O sea, pero no entiendo la pregunta, Felipe. Dice, al ejecutar la garantía hipotecaria.
y no haber cancelado antes de ejecutar la garantía hipotecaria. O sea, me estás diciendo cuando estoy en los 3 días o ya cuando se va a ejecutar. Eso es lo que no entiendo. Si es antes, yo lo haría por separado. Yo lo haría por separado, ¿no? Ah, antes, sí, lo trabajaría en separado para poder negociar mejor, incluso los intereses. Porque si lo hago en un solo, es que depende qué negociación quieres. Es que, ¿sabes qué, Felipe? Es una buena pregunta, porque depende con quién vas a negociar. De repente hay algunos que sí necesitas hacerlo en uno, pero por lo general en lo que yo hago siempre es por separado. Pero ahí esa pregunta, Felipe, es muy complicada porque yo te diría depende, porque la negociación es todo un arte. O sea, tú una negociación no la puedes industrializar, tú no la puedes masificar. O sea, tú no puedes decir, ah, yo negocio con Marco, ah, porque su cara, bueno, es más, sí, ya, ¿no? Y no puedes decir que vas a negociar de la misma forma con Patti o con Miguel Castañeda, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, pero si me dices qué es lo que usas más, qué tipo de, o sea, qué es lo que haces más al momento antes de ejecutar una garantía, sí, por separado. Separo intereses con con el monto, ¿no? Con el monto adeudado que no, o sea, que separo los intereses, incluso hasta me ayuda a cuestionar los intereses, ¿no? Y a poder rebajarlos también, ¿no? Sí, bien. Eh, luego, luego de eso, entonces aquí es el negocio, ¿no? Dentro de los 3 días. Ahora, Marco, ah, qué gracioso que eres, ya, bueno, y tú dices dentro de los 3, ¿y cómo consigo, no? El know-how, ¿cómo sé Por favor, quiénes si están suena el dentro, teléfono, contestas, ¿ya? Porque no quiero salir, no quiero abandonar el Zoom, ¿entiendes? dentro de esos 3 días? ¿Cómo hago para conseguir quiénes están en esos 3 días? Ahí sí o sea, tienes que estar, digamos, constantemente sabiendo quiénes son los propensos a llegar a una ejecución. Y eso es con la publicación, con las convocatorias, las publicaciones, ¿no? Además hay todo un círculo. O sea, tienes que adentrarte en el ecosistema o, digamos, en el mundo de los remates, ¿no? Que no es un mundo tan grande, ¿ah? Es pequeño. Y todos se van conociendo, ¿ah? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una gran data, bueno, no sé, pero una gran data es eh, los bienes inmuebles que están en las municipalidades que van debiendo arbitrios. Tienes que analizar Infocor. Entonces, es todo un trabajo. ¿Sí? Que haces, porque haces, o sea, en la municipalidad puedes llegar a saber quiénes son los contribuyentes que por lo menos no van pagando sus tributos y puedes tener una, vamos a decir así, como una preidea. Y ya con Infocor puedes contrastar y puedes tener alguna información, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, sí. También hay datas, la data de bancos, del morosidad, pero hay un tema ahí que es, como es privado, ¿no? Es complicado saber, pero este mundo es pequeño en realidad, ¿verdad? No es que sea grande, o sea, tampoco es que a todo el mundo le dan crédito, ojo, ¿ah? ¿No? Entonces, no sé. Ya ahora los que se dedican netamente, bueno, no debería decirlo ya, pero tienen contactos en bancos, ¿no? Que más o menos le van diciendo, mira, sabes que tal persona creo que no va a poder con su crédito hipotecario. Es más, hay agentes inmobiliarios, ¿no? Que se hacen muy amigos de los sectoristas en el banco, ¿no? Y a veces ellos también le dan la información. Pero ahí tienen que tener mucho cuidado también porque ustedes saben que esa es información privilegiada y es información sensible, ¿no? Entonces, tienen que, en ese aspecto, sí, trabajar con cuidado, ¿sí? Pero hay empresas que de ahí tienen los datos. Perdón, perdón. Ya, finalmente, contradicción y orden de remate. De aquí que se emplaza al ejecutado en el mismo plazo que tiene para pagar y puede contradecir con arreglo a las disposiciones generales. Asimismo, transcurrido el plazo, ¿cuánto es el plazo? 3 días. O sea, en realidad por eso es que tienes. No sé si ustedes tienen amigos que hacen remates o no, pero siempre en ese interín ellos cuentan 2 días más, porque esperan siempre la contradicción. Entonces, solo tienen 5 días para conseguir el dinero, cual para negociar antes de que el otro contradiga. Entonces, para poder llegar a la negociación antes de que se vaya a remate.
Sin haberse pagado la obligación declarada, infundada la contradicción, el juez sin trámite previo ordenará el remate de los bienes dados en garantía. Bueno, si ya después de eso se va a garantía. Entonces, vamos a los remates judiciales. Aspectos generales de la ejecución formada en la modalidad de los remates. Entonces, hay dos modalidades, señores. La primera modalidad es los remates y la segunda modalidad es la adjudicación. Por esto que este webinar introductorio, por supuesto, ¿sí? Porque entenderán que en las otras diapositivas me ha faltado más para hablar, ¿sí? Pero son eh, la ejecución formada, la ejecución forzada que se aplica para los remates y la otra que es la adjudicación. Entonces, la ejecución forzada concluye cuando se hace pago íntegro al ejecutante con el producto del remate. Una vez firme la resolución judicial que ordena llevar en adelante la ejecución del juez, dispondrá la tasación de los bienes a ser rematados, ¿no? El auto que ordena, el auto es un documento que redacta el juez, ¿no? Y el auto que ordena la tasación contiene, el auto es el documento donde dice, ordénese la tasación. El nombramiento de dos peritos, el plazo dentro del cual, luego de su aceptación, debe presentar su dictamen bajo apercibimiento de subrogación y multa, la que no será mayor de 4 unidades de referencia procesal y puede existir también la tasación convencional. Entonces, ¿qué significa esto? Lo voy a colocar, ¿sí? ¿El remate para qué sirve? ¿Sí? El remate sirve para, de alguna manera, compensar la deuda, consolidar la deuda. Es como que, por ejemplo, ¿no? Volvemos al contrato de crédito hipotecario. Una persona se presta eh, dinero para su casa, que vendría a ser el contrato de crédito hipotecario, paga los 7 primeros años, los 7 primeros años y los 2 restantes deja de pagar. El banco le dice, bueno, he tratado de negociar, voy más de 2 años contigo, no puedes, te he tratado de refinanciar la deuda, no puedes, lamentablemente te voy a ejecutar, ¿sí? Entonces, el remate sirve para, si eran 20 años, ¿sí? Si eran 20 años lo que era el crédito y ya pagó 7, hay un saldo, hay un saldo restante, 2 de lo que va debiendo y imaginemos que sean 20 años, 11, ¿no? 11 que aún tiene que pagar. Entonces, 2 que debe más 11 son 13 años. Entonces, 13 años, digamos, si el monto era 300.000 y en esos 7 años pagó solo 80, quedan 220. Entonces, esos 220 más intereses y todo lo demás se pueden llegar a convertir en 250. Y de llevarte a la ejecución y todo lo demás se convierte en 250. Esos 250 se considera esos 11 años. Como la persona pagó solo 7, el remate, la propiedad lo que va a hacer es, mediante la venta de ese bien, el remate lo que va a hacer es consolidar esa deuda, esos 250.000. Entonces, cuando se va a remate, evidentemente, esa propiedad empieza con las 2 terceras partes y de repente tiene un valor de mercado de 350.000 o 400.000. Entonces podría llegar fácilmente a cubrir eh, el monto que se solicita, ¿sí? Y si queda algún restante, es para el deudor, ¿no? Imaginemos, se debían 250, ¿sí? Se llegó a rematar el bien por 300, 250 para el banco y lo restante, ¿sí? Para la persona, ¿no? 50.000. Entonces, por eso es que las personas hacen esta lógica, o sea, estas personas que se dedican a justo a buscar, a captar personas, o sea, a estos deudores que están justo en este tramo de los 3 días y que tienen 3 días más para contestar, se encargan de buscar a estas personas para justo decirles lo que yo les estoy comentando, ¿no? Te van a tasar esto, ¿sabes qué? Yo en este momento, ¿sí? Te doy, este, 280, 280, ¿no? Ya he visto todo, ¿no? Le pago al banco en este momento 250, yo arreglo, ¿no? Ya no te van a cobrar ni daños, ni perjuicios, ni nada. Le doy su dinero y tú te quedas con 30.000 y ya. Ese bien inmueble me pertenece. Entonces tratan de analizar
de darle ese análisis a la persona, o esa argumentación, perdón, bajo ese análisis al deudor, y muchas veces llega a aceptar, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, la ejecución forzada concluye cuando se hace el pago íntegro al ejecutante con el producto a remate. El ejecutante puede ser el banco, la persona natural, la persona jurídica, con fines, sin fines de lucro, persona jurídica del sistema financiero, dependiendo, ¿no? Entonces, una vez firme la resolución judicial que ordena llevar adelante la ejecución, el juez dispondrá la tasación de los bienes a ser rematados. El auto que ordena la tasación contiene el nombramiento de dos peritos, tiene que haber dos peritos, y el plazo dentro del cual luego su aceptación debe presentar su dictamen bajo apercibimiento de subrogación y multa. Sí, entonces, ¿qué puede pasar si es que estos peritos no generan su dictamen? ¿Qué es subrogar? Otros peritos pueden tomar su lugar, ¿sí? O sea, el juez llama a otros peritos y toman su lugar y para que haga ese dictamen el perito, y aparte le coloca una multa, la que no será mayor a 4 unidades de referencia procesal. ¿Cuánto equivale la referencia procesal? De repente aquí hay varios abogados, es el 10% de la UIT, ¿sí? Entonces, cada unidad de referencia procesal es 10% de la UIT. Entonces, si son 4 unidades de referencia procesal, ¿sí? Es el 40% de una UIT, ¿ok? Bien, vamos avanzando. ¿Hay alguna pregunta? En caso de incumplimiento del contrato de mutuo, en el proceso ejecutivo, ¿demando solo el monto del pagaré o le sumo el monto de los intereses o le sumo el monto de los intereses impagos? También, súmale el interés súmale, súmale el monto de los intereses impagos, claro. Todo, todo, ya. Sí. Otro, ¿cuál es el número de contacto? Ah, seguro y CasaClick te va a otorgar, Enrique. ¿Sí? CasaClick te lo otorga. Bien. Eh, la convocatoria se anuncia en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales, el lugar del remate. Por favor, les pido que me acompañen un momento más. Ustedes saben, un poquito, soy muy hablador, pero quería que ustedes entiendan desde la raíz, ¿no? Porque a veces se habla mucho, sí, que los remates, pero quiero que se entienda que eso nace de una relación creditoria. Por eso que me he demorado un poco en la primera parte, ¿sí? Por 3 días tratándose de muebles y seis si son inmuebles, ¿no? Esto se efectuará a través de un mandato del juez que comunicará mediante notificación electrónica a dicho diario por la publicación respectiva, excepcionalmente por cualquier otro medio fehaciente que deje constancia de su decisión. Porque es importante el aviso. Termino eso y se los digo, ¿ya? Si los bienes se encuentran fuera de la competencia territorial del juez de la ejecución, la publicación será además en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales. ¿Sí? Eh, de los edictos judiciales de la localidad, donde estos se encuentren a diario en la convocatoria, se publicará a través de cualquier otro medio de notificación edictal por igual tiempo. Edictal puede ser mediante el municipio, ¿no? Edic- Además de la publicación del anuncio, debe colocarse avisos de remate tratándose de inmueble en una parte visible del mismo, así como el local del juzgado, bajo responsabilidad del secretario de juzgado. La publicidad del remate no puede omitirse, aunque medie renuncia del ejecutado bajo sanción de nulidad. Entonces aquí te están diciendo en el acto jurídico de que si tú no haces esa publicidad, es nulo el acto. Entonces se tiene que publicar sí o sí por un tema que es el derecho a estar bien notificado y que se genere esa publicidad, porque el remate se entiende que es un acto público, no es un acto privado. O sea, eh, referente a la convocatoria, porque alguien me podría decir, Marco, ¿qué acaso no existen los remates privados? Yo sí he escuchado que existen remates privados, ¿sí? Por ejemplo, de algunas compañías de seguros, ¿no? Con los autos siniestrados, que a veces lo hacían privado, pero ahora no, la SBS ya ha dicho que lo tiene que ser público. Pero sí hay ciertos, sí, o sea, pero es de forma interna lo hacen, ¿sí? Pero en sí, la característica es que debe ser público. ¿Para qué? Para que haya transparencia. ¿Para qué? Para que nadie lo cuestione. ¿Y para qué? Para que también después el que es ejecutado después no plantee de que hubo una nulidad porque hubo vicios dentro del proceso. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces,
Varios me dicen, no, Marco, si hay remates que son privados. Yo digo, o sea, la naturaleza, digamos, la esencia es que sea pública, ¿sí? Por otro lado, el contenido del aviso se expresa los nombres de las partes y terceros legitimados, el bien a rematar y, de ser posible, su descripción y características, las afectaciones del bien, el valor de tasación y precio base, el lugar, día y hora del remate, el nombre del funcionario que efectuará el remate, el porcentaje que debe depositarse para participar en el remate y el nombre del juez y el secretario del juzgado y la firma de este. Otro también son los requisitos para ser postor y las reglas comunes al remate, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para ser postor? ¿Cualquiera puede ser postor? Veamos. La calidad de postor se adquiere a quien antes del remate haya depositado en efectivo o cheque de gerencia girado a su nombre una cantidad no menor al 10% del valor de la tasación del bien o los bienes. ¿Sí? En este caso, bienes inmuebles, ¿cierto? Según sea su interés. No está obligado a este depósito el ejecutante o el tercero legitimado. O sea, si yo quiero ser postor, yo tengo que ir con el 10%. Es por eso que, ¿se acuerdan que yo les decía en la compra antes del remate? Tú tienes que ir por lo menos con un fondo de un 30%, pero claro, podríamos decir, Marco, pero hay distintas propiedades. Puede haber una propiedad de 1 millón, de 50.000, de 100.000, de 800.000, de 700.000. Yo por lo menos le digo un fondo decente, ¿sí? De 50.000 para arriba, ¿sí? $50.000, ¿sí? Sí, por lo menos. Para que puedan obtener una buena propiedad, ¿sí? Y ya, por lo menos con eso eh, pueden, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pueden eh, avisorar, ¿no? Y pueden completar pueden por lo menos estar presente con ese 10%. O sea, solamente te dicen para participar, o sea, no te dicen para que te adjudiquen el bien. O sea, es como que el 10% es tu derecho de entrada. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? Entonces, es ello. ¿Sí? Ahora entienden por qué algunos hacen junta de capitales incluso para los remates, ¿no? Bien, no está obligado este depósito el ejecutante, al tercero legitimado, a los postores no beneficiados, se les devolverá el íntegro de la suma depositada al terminar el remate. ¿Ya? Entonces, eh, no suena tan bonito, pero básicamente para que seas postor tienes que tener dinero, ¿no? Y básicamente es el 10% del valor de la tasación del bien que te interesa, ¿no? Y ya si quieren seguir mi recomendación, creo que hasta lo podrías trabajar con $30.000, ¿ah? Sí, $30.000. Sí, 50 digo, para los 10, ese 10, cubrir ese 10%, imaginemos que entras con unos 10.000, 15.000, claro, el restante es unos 35.000, sí, sí, por ahí podrías también arriesgarte con $30.000, ¿sí? O sea, si quieren un bien inmueble, bueno, ¿no? O sea, donde ustedes puedan sacar también una renta, o sea, puedan obtener, mejor dicho, perdón, puedan obtener una rentabilidad, ¿no? Sí, porque también el tema no es entrar a un remate y, ya adquiero pues lo que esté ahí, ¿no? Entonces, si ustedes quieren más o menos una propiedad que por lo menos te va a rendir, o sea, te va a generar una rentabilidad, les digo ese monto, ¿no? Sí. Sí. Ahora, pueden escuchar de otras personas que de repente les digan, no, ¿quién te ha dicho eso? No, $50.000 es mucho, no, pues con menos, ¿no? Pero ya es de acuerdo al análisis que ustedes tengan. Hola. Claro, claro, después te devuelven ese 10%, sí, ¿no? Pero por eso, Reinaldo, ¿no? O sea, es que ¿sabes qué, Reinaldo? ¿Sabes lo que pasa? Es que tú no vas solo. O sea, no es que es como que tú tienes un menú y tú dices, pues, ya, sí, ¿no? Ya, yo aquí tengo mis 50.000, mis $30.000 que he hecho Marco Bastelo. No, sino que tú vas compitiendo con varios. ¿Me entiendes lo que te digo, Reinaldo? Entonces, de verdad, porque yo he escuchado, en remates, no, que en remates con $5.000, con $7.000. La verdad no sé. O sea, podría ser para un depósito de repente, y chiquito, ¿no? Pero para un bien inmueble, no sé. Sí, se lo digo ya desde la experiencia, ¿no?
¿sí? Por ahí se pueden arriesgar con $30.000, pero algo decente, o sea, para que puedan participar decente y para que puedan ver distintas opciones. Sí, el precio depende de la zona, pero por lo menos un estándar mínimo, Enrique, yo diría unos $50.000, ¿sí? O sea, por lo menos si quieres, o sea, si no quieres estar tan presionado, porque también hay personas que trabajan a la presión, o sea, tengo poco capital, te trato de buscar lo que, ¿no? Entonces, tengo que ser muy rápido también, ¿sí? Entonces, si quieres tomarte un tiempo para analizar los bienes, ¿no? Sí, yo diría entre 50.000, de repente $30.000, entre 30 a $50.000 podrías trabajarlo bien. Bien, el remate y sus reglas. La base de la postura será el equivalente a las 2/3 partes del valor de la tasación, no admitiéndose oferta inferior, ¿sí? Cuando el remate comprenda más de un bien, se debe preferir a quien ofrezca adquirirlos conjuntamente, siempre que el precio no sea inferior a la suma de las ofertas individuales. Cuando se remate más de un bien, el acto se dará por concluido bajo responsabilidad cuando el producto de lo rematado es suficiente para pagar todas las obligaciones exigibles en la ejecución y las costos y costas del proceso, ¿no? Costas y costos del proceso. Entonces, la base es 2/3. Ya cuando se hacen las otras convocatorias, ¿sí? Se va reduciendo y en la tercera convocatoria el bien te puede salir hasta el 50%. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Entonces, te puede llegar a costar el 50%, o sea, la mitad. Ya el máximo es la mitad del precio, ¿no? O sea, si se estaba Aló, rematando por... Sí, hola, ¿qué tal? hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, para dar un aporte, ¿no? Yo Sí, bien. vengo viendo esto de los remates judiciales desde julio del año pasado, que Ujú, empecé a entrar a cursos y todo eso. Y logré participar en ujú, enero recién a un remate judicial de un depósito porque no contaba con mucho capital, tenía $10.000. ujú, Bueno, y pero vi a una persona, un estudio jurídico para que me asesorara, lo encontré por Facebook y bueno, me interesó y ellos me ayudaron, ¿no? Pero ujú, eh, desde el primer momento en que fui a pagar, porque me dijeron, tienes que ir al banco, me dijeron cómo, todo, pero ujú, cuando vas al banco, en la ventanilla hay algunos asesores del Banco de la Nación que no saben lo que es un mm, remate judicial así es. y, y pagué mal mi arancel. Hasta el Wow. momento no me lo han devuelto. Pese a que el estudio jurídico, bueno, según ellos dicen que ya mandado el escrito y que todo eso, pero como ahorita están de vacaciones, tengo que esperar hasta marzo. Fueron 247 soles que perdí ahí. Bueno, Sí, no sé si es que me los van a devolver. Estoy esperando que mm, sea marzo para ver cómo quedó. Y bueno, no sabía que era un ORP, porque ujú, cuando tú vas a pagar al banco te hacen preguntas y siempre ujú, en las clases de remates judiciales eso no lo comentan. Y mm, que es nuevo, uno que como yo, que recién voy a empezar, son detalles muy importantes porque en realidad claro, en el banco me agarraron frías, número de expediente, claro que me mandaron una hoja, así es. paga con eso, pero yo no sabía realmente qué era el nombre del expediente, qué número de tercer juzgado, cuarto juzgado, quinto juzgado, Así es. y menos de 100 URP, más de 100 URT. Y dice, ¿qué está preguntando la señorita? Y también que no me ayudó mucho la asesora de la ventanilla, porque más estaba apurada por cerrar. Y Ujú, bueno, perdí ese herencia. Entonces, ya conversando con el asesor del estudio jurídico, entonces yo le dije, yo la verdad estaba bien desanimada. Eso fue viernes, ya el lunes me dijo, tienes que hacer otra vez el pago, pero esta vez ya diferente. Entonces, ya supe, ¿no? ujú, Eh, tienes que pasar por cosas para sí, aprender a hacer las cosas. Entonces, pagué bien mi arancel y pagué mi oblaje, pero tampoco lo gané porque eh, yo quise el remate de un depósito que era depósito con estacionamiento. ujú, eh, entonces, hay
un montón de gente que está detrás de eso. Claro, Eso estaba $6,000 y entonces siempre conversan contigo los que te están asesorando hasta cuánto es tu techo, hasta cuánto es tu tope, ¿no? Pese que en la tasación pues tenía algo de 8,000 y tanto, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a empezar con 6,500 y luego 7,000, ya hasta 7,500. Uno como nuevo, dices, pero en realidad cuando están en los minutos y están ofertando, se lanzan a 8,000, a nueve sí, mil. Yo estaba asustada, decía, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? No es realmente como uno lo piensa. claro, Yo, la verdad, estaba bien desanimada porque en el momento no pensé que alguien se fuera a tanto. Hay personas que lo quieren para ellos mismos, no para inversión. Yo lo buscaba claro, para inversión. Yo lo claro, buscaba para inversión. Y a las finales me ganaron y tampoco lo gané. No gané. Y el segundo tampoco. Así que estaba entonces ahorita ya yo digo, no, para eso tengo que tener más dinero. Tengo que claro, tener más dinero porque, o sea, no es de que tú dices yo tengo con 10,000 y 10,000 te va a alcanzar, no, porque hay gente claro, que en realidad el precio base dice 6,000, pero se mandan a la primera en 9,000, o sea, y te claro, dejaron quitado. Entonces uno claro, necesita más dinero, uno necesita más claro, dinero. Entonces, claro, ahora me he dedicado a comprar terrenos en Guaraca para no poder claro. darme Gracias, la vida y Vivian. cuando ya tenga un porcentaje regular, pues ya poder Claro, participar, porque en realidad nos dejan chiquitos, ¿no? O sea, hay gente que está detrás de esto, pues un montón. Y bueno, ese era mi aporte, ¿no? Sobre el gracias, Vivian. papel. Sí, sí, sí. Pero A sí me veces, el oblaje que no gané al toque. Al día siguiente me devolvieron el oblaje, el arancel obviamente no, porque ya se pierde, pero mi oblaje sí me lo devolvieron al toque. claro, el Riquísimo. doblaje, sí. Sí. Sí, ahí es en gracias, Vivian, por tu participación, muy, muy bueno. Sí, justo como Mar dice, el oraje, el arancel sí se paga en el Banco de la Nación. Y eso, Vivian, que tú sabes que ahora hay el remajo, ¿no? Porque antes eran convocatorias abiertas, ¿no? Y seguro te habrán contado, y que todavía aún existe, ¿no? Se hablaba mucho también de las mafias dentro de, mm, justamente de los remates, ¿no? Y yo lo tengo que contar porque, o sea, si bien es cierto, yo veo el tema y todo eso, pero existe, ¿no? Y tanto es así que incluso esto se ha elevado a carácter penal. O sea, hay un delito ya tipificado de que si tú haces concertación en un remate, es un delito, ¿no? Pero había todo eso. Y tenía, o sea, lamentablemente, porque Claro, no debería ser pero así. el estudio jurídico me comentó algo. Me dice, mm, vamos a entrar a remate y vamos a mandar un escrito como que si ya están inscritos. ¿Cómo? ujú, O sea, ay, eso, no lo entendía muy bien, pero ahorita que tú estás hablando, ahora ya veo el panorama, o sea, mejor, ¿no? O sea, se puede hacer eso, pese a que no estás participando, como que si hay más postulantes, ¿no? Hay más claro, gente, más postores, pero en realidad no los hay. Y es como que sí. espantas a la gente, porque si ves, yo quiero entrar a remate de un depósito y veo que hay como cinco, pucha, o sea, yo soy Me la sexta, retiro, claro. claro. Me O retiro. sea, ¿por Sí, qué? son estrategias para poder hacer ello, ¿no? Entonces, o si no, también, bueno, ya que Vivian lo ha tocado, ¿no? Antes, les hablo, cuando no había antes el remajo, ¿no? Ya habían grupos que eran conocidos ahí dentro de las, de los, Caserito. de los remates, ¿no? Y habían grupos, ¿no? Y estaban ahí a horas de horas. O sea, por ejemplo, Vivian decía, ¿no? Yo doy por ese estacionamiento 7,000, ¿no? Y yo solo por fastidiar 7,002. Vivian decía 7,050. El otro que era de mi grupo también, 7,053. Claro, no decían que era de mi grupo, pero decían 7,053. Y solo para cansarte nomás, Vivian, ¿ah? Entonces, ese también es otra forma de estrategia de que te vayas, si te cansas, hasta que te aburren, ¿no? Entonces, ya cuando también la otra persona es resistente, Vivian, esto no lo vas a decir nunca en una clase, ¿no? Les comento en la práctica, ¿no? Entonces, cuando ellos también ya veían que tú eras resistente ante ese cansancio, ante esa estrategia, se te acercaban y te decían, ¿sabes qué? Ya te dejamos ahí tú sola, tú te quedas con el bien y bueno, pero este, queremos tanto, ¿no? Así sucedía.
antes. Pero bueno, sí, sí, sí. Bien, es ello. Pero sí hay que tener mucho, hay que también sobre la técnica. Por eso le digo, señores, que cuando uno quiere entrar a un negocio, o sea, tú tienes que saber los actores, tienes que saber la nomenclatura que utilizan, el lenguaje que utilizan, la terminología que utilizan. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, es ello. En cualquier sector, ¿ah? En cualquier sector, señores, ¿ah? O sea, si tú quieres entrar al sector inmobiliario, tienes que saber pues quiénes son los actores en el sector inmobiliario. Si tú quieres entrar a temas de comercio exterior, tienes que saber, pues, ¿no? Por lo menos quién es el agente de carga, quién es un agente aduanero, ¿no? Es lo mismo un representante aduanero, quién es el auxiliar del despacho aduanero. Tienes que saber, digamos, sus funciones, tienes que saber la terminología también, ¿no? Y es por eso que ustedes se están capacitando porque quieren entender también parte de ese lenguaje y la funcionalidad, ¿no? Bien, bienes inmuebles adjudicados a los bancos, vamos avanzando, pero es bien interesante, por eso es que también comentamos, la ejecución forzada, en el caso de adjudicación de los bancos, concluye cuando se hace pago íntegro al ejecutante con el producto de la adjudicación, ¿sí? Hay mucha corrupción en remate judicial. Sí, bueno. Tú sabes que, Vivian, el tema de la corrupción, eh, los remates también no son indemnes a ello, ¿no? Frustrado el remate por falta del postor, el ejecutante o el tercero legitimado pueden solicitar la adjudicación. Ese también es otra estrategia, Vivian, ¿ah? ¿Has escuchado las adjudicaciones o no? Justamente, ¿no? O sea, hay técnicas para frustrar remates. ¿Pueden creer eso, chicos? ¿Pueden creer que hay técnicas para frustrar remates? Justamente para que el ejecutante se quede y para que él pida la adjudicación. O a veces también lo que hace es que el ejecutante ya sabe que quiere quedar un acuerdo con un tercero que no está en un remate. Entonces ese tercero también ayuda a que se frustre el remate para que el ejecutante después pida la adjudicación y luego puedan transar en- entre ellos, ¿no? ¿Sí? El ejecutante del tercero legitimado puede solicitar la adjudicación en pago del bien por la base de la postura que sirvió para la última convocatoria, oblando el exceso sobre el valor del crédito si hubiese, ¿no? Si el adjudicatario no deposita el exceso dentro del tercer día de notificado con la liquidación prevista, entonces la adjudicación queda sin efecto. Asimismo, depositándose el exceso del oblaje, ¿cierto? Se expedirá el auto de adjudicación. Ujú. Entonces, el oblaje es el porcentaje, ¿no? Que, que se, que se otorga para participar, ¿no? Digamos, cuando se genera el remate, cuando se hace la convocatoria, ¿sí? Si el adjudicatario no deposita el exceso dentro del tercer día de notificado con la liquidación, la consecuencia será que la adjudicación queda sin efecto, ¿no? Entonces, esas son las dos formas. O sea, dentro de la ejecución forzada hay el remate y la adjudicación. El remate tiene la característica de ser pública, ¿no? Y cualquiera que entre con ese 10%, pague su oblaje, así como nos comentaba Vivian. Y la otra forma es que se frustra el remate, o sea, nadie quiere el bien inmueble. Imaginemos en el caso de Vivian, nos comentaba, nadie adquiere el depósito, ¿no? Bueno, en el caso de Vivian sí adquirieron, pero imaginemos que nadie quería ese depósito, entonces el ejecutante dice, bueno, ese depósito queda para mí, ¿sí? Y pide la adjudicación al juez. Claro, pero Marco, disculpa que te corte, pero Sí. hay remates que están buenos los precios y le ponen una foto, pero yo, por ejemplo, como yo estoy dedicada a lo que es estacionamiento, Ujú. yo me iba, pedía la dirección y me iba a ver. Ah, Eh, ese es otro tema. yo me iba Sí. a verlo por fuera, tenía que verlo, qué hay por ahí, cómo es la zona, si es buena zona, si tiene calle, tiene veredas, tiene pistas, ¿no? Y había uno en muy buen precio, que lo estaban rematando en $2.500 en un estacionamiento en San Miguel, por Escardó. O sea, es una buena Ujú. zona, yo conozco la Claro. avenida Escardó, ¿no? Ahí a espaldas de la choza náutica de San Miguel.
Era una muy buena zona, pero cuando me fui, era un chalet, el más antiguo de toda la calle. Al costado de ese chalet había unos edificios súper modernos, al costado, al frente, y ese estacionamiento era el más viejito de todos. Mm, Y también me desanimé, dije, no, ¿quién me va a querer alquilar aquí? O sea, claro, o sea, no es solamente porque ves el precio barato, porque uno tiene que claro. ir a ver. No, sí, es un punto bien importante el que ha comentado Vivian, gracias. No, y tú has escuchado, Vivian, que no debería, Vivian, que no debería ser así, pero hay bienes inmuebles en remate con poseedores. ¿Has escuchado de eso? No, no. Hay, o sea, hay bienes, sí. Por ejemplo, justo a un amigo mío, ¿no? Lo estaban asesorando también, ¿sí? O sea, o sea, no se había dado cuenta, o sea, siempre es bueno hacer esa visita. Y cuando llega, paga todo, había gente viviendo ahí. Va y le reclama, ¿no? O sea, porque en teoría no debería haber nadie, ¿no? Y va y reclama y todo, y bueno, usted ya lo adquirió así. No, pero, o sea, se entiende igual por norma, ¿no? O sea, que no debería estar, o sea, debería estar, libre para poder ser utilizado. Y tenía poseedores. Ahora, era hablar con los poseedores para que se vayan. Ya te imaginas ese aspecto, Vivian, ¿no? Entonces, justo lo comento porque, claro, hay partes, o sea, no digo, los remates judiciales es un gran negocio, ¿no? Pero evidentemente, siempre cuando vean un precio, o sea, les doy un tip ya, un truco. Eh, si se acerca mucho al valor del autovalúo, duden, duden, ¿ya? Duden, porque, o sea, cuando se presenta, ¿no? La convocatoria es muy cerca al autoavalúo, duden, porque puede tener mm, ciertos problemas la propiedad. Dice, si hay ¿Cuánto es el ocupantes no van a autovalúo? salir, claro. ¿Cómo es el precio del autovalúo? ¿Quién me lo da? En la municipalidad es que, claro, eso sale en el HR y el PU de la propiedad. Pero Mm, tú y ya puedes no me ir a lo la van a dar municipalidad. así nomás porque voy a No, tener, sí, sí, sí te lo pueden dar en la municipalidad. ¿sí? Claro, o sea, podrías pedir por transparencia y fundamentas, ¿no? Sí, fundamentas y dices, sí, no suelen darlo en la municipalidad, no, claro, pero por transparencia puedes. O sea, dices que estás participando en un concurso público y está en un remate y, o sea, no es que estás afectando un tema privado, no estás afectando, digamos, la esfera privada, sino que es ya un tema público y te sorprende el monto de la propiedad. Hay municipalidades, sí, como San Isidro, Miraflores, La Victoria, el Callao, que son un poco especiales, ¿no? Surco también era medio especial, ¿ah? El centro de Lima también es medio especial, ¿ah? La de Cercado, ¿no? Pero sí te suelen dar la información. San Martín de Porres te da, Independencia te da, sí hay varias, ¿no? Lince te da, sí te dan información. Entonces, bien, si el adjudicatario no deposita el exceso entre el tercer día notificado, ¿no? Con la liquidación prevista, entonces la adjudicación queda sin efecto. Asimismo, depositándose el exceso, se pedirá el auto de adjudicación. Si el adjudicatario no deposita el exceso entre el tercer día de ser notificado con la liquidación, la consecuencia será que la adjudicación queda sin efecto. Ahora, aquí coloco efectos de la concurrencia de adjudicatarios y acreedores en el pago. Si son varios los interesados en ser adjudicatarios, la adjudicación procederá Pero solo en si cualquier hay momento acuerdo entre se ellos. vuelve a avisar. Sí, el propio uso. Solo si hay acuerdo entre ellos, ¿no? Claro, claro, no, no, o sea, sí, pero como te comentaba, ¿no? O sea, eh, habían mandado a remate, pero en paralelo estaban haciendo un proceso de desalojo y cuando se remató las personas estaban ahí. Y eso no se dio este amigo que te comento, Reinaldo, ¿no? Ah, el tema de sin deuda.
Claro, o sea, ya cuando, claro, cuando tú, o sea, si no hay nadie, ¿no? O sea, sí, es el pago es para que no tenga ninguna deuda y todo esté correcto. Ahora, ha habido unos temas ahí también porque lo que pasa es que el tema de remates va mucho solo con la obligación referente al ejecutante. Y sí entiendo lo que dice Reinaldo, porque puede ser que esa propiedad, a pesar de que esté en remate, tenga alguna deuda municipal. Se entendería que no. Se entendería que si va a remate, tiene que entrar limpia la propiedad. Pero a veces no siempre comunican a las municipalidades y las municipalidades, mientras, claro, justo lo que dice Miguel, ¿no? Y ellos siguen cobrando. Y hay algunas municipalidades que dicen, no, a mí qué me importa que esté en remate. Así te dicen, ¿ah? ¿No? Bueno, remate o no, después va a tener que pagar. Si no, yo también al nuevo que, al nuevo que lo mando a remate, ¿no? La propiedad, si no paga. Entonces lo que, sí, ahí hay un gran cuestionamiento, porque se debería entender que te tienen que entregar limpia la propiedad. Bueno, si son varios los interesados en ser adjudicatarios, la adjudicación procederá solo si hay acuerdo entre ellos. No obstante, al disponer el pago al ejecutante, el juez ordenará al secretario del juzgado liquidar los intereses, costas y costas del proceso dentro del plazo que fije bajo responsabilidad por la demora. La liquidación es observable dentro del tercer día, debiendo proponerse en forma detallada. Absuelto el traslado de la observación o en rebeldía, se resolverá aprobándolo, modificándole y requiriendo su pago. En ese mismo orden de ideas, el pago del ejecutante, si el bien que asegura la ejecución es dinero, será entregado al ejecutante luego de aprobada la liquidación. Si son varios los ejecutantes con derechos distintos, el producto de remate se distribuirá en atención a su respectivo derecho. Este será establecido por el juez en un auto que podrá ser observado dentro del tercer día. Si luego de la distribución hay un remate, le será entregado al ejecutado. Por último, si concurren acreedores sin que ninguno tenga derecho preferente y los bienes de deudor no alcanzan a cubrir todas las obligaciones, el pago se hará prorrata. Igualmente, se realizará el pago a prorrata una vez pagado el acreedor con derecho preferente. La negociación y adquisición antes del remate judicial y las deudas municipales prescriben o el nuevo adjudicatario tiene que pagar sí o sí. O sea, es que ahí hay todo un tema, ¿no? Hay todo un tema, claro, porque las deudas municipales es al contribuyente y no al nuevo contribuyente. Pero ¿qué pasa si ya, que por lo general Miguel ya tiene un coactivo, persigue la propiedad, no tanto el contribuyente? ¿Me entiendes? Y por lo general hay varios bienes inmuebles que se dan a remate que ya tienen coactivo. Entonces, frente a la negociación, los acuerdos sostenibles en el tiempo, fundamento de una negociación integral, los acuerdos para una sostenibilidad en el tiempo de ser ciertos, expresos y exigibles. Asimismo, llegar al verdadero interés de las partes, derribando las posiciones que evidentemente las mismas no contribuyen a una negociación adecuada. ¿Qué significa que los acuerdos deben ser ciertos, expresos y exigibles? Artículo 140 del Código Civil, ¿sí? Cierto objeto física y jurídicamente posible, expreso que sea determinado o determinable, y exigible, evidentemente, que sea ejecutable. Pero todo esto se va a dar si a la misma vez son ciertos y expresos. Si no son ciertos y expresos, no va a poder ser ejecutable. En consecuencia, tenemos distintas formas de negociación, entre ellas la negociación distributiva por posiciones. No obstante, la negociación distributiva tiene dos esquemas. Primero, la negociación distributiva eh, por posiciones propiamente dicha, ¿sí? Donde básicamente, tú cómo identificas una posición es la exigencia, la demanda. Yo quiero que me des esto, ¿sí? A diferencia del interés, que el interés es lo que realmente uno necesita, ¿sí? Entonces, en la negociación distributiva es, por lo general, por posiciones, ¿no? Dame esto, te exijo que me des ello, ¿no? Me tienes que dar ello. Entonces, el esquema negocial
es básicamente un yo gano y tú pierdes, ¿no? Pero hay una también que es una negociación distributiva esquema suma cero, ¿sí? Que significa que es la tipo de negociación más agresiva porque básicamente es yo siempre voy a ganar y tú vas a perder. Es cuando, por ejemplo, ¿no? Dos personas están en un juicio, en una conciliación y dicen, ¿sabes qué? Mejor acepta esto porque si yo me voy a un juicio, yo te voy a ganar. Me demoraré, pero siempre te voy a ganar. Entonces, esa es una negociación distributiva, esquema suma cero, ¿sí? Luego, las posiciones se identifican en forma muy clara mediante frases que expresan la petición inicial yo quiero. Se plantea una serie de posiciones que se va flexibilizando en función a concesiones recíprocas hasta que lleguen a un punto de contacto que determine el acuerdo o la finalización de la negociación. La diferencia con la negociación integral colaborativa por intereses es que es un tipo de negociación en el que las metas se plantean en relación a intereses, ¿sí? Los intereses son más difusos que las posiciones y pueden ser difíciles de identificar, pero mantienen el proceso de colaboración en movimiento, ¿no? Hawker y Wilmot, eso nos dice. Entonces, dentro de la negociación colaborativa existen dos tipos de negociaciones. La primera es la colaborativa o por intereses, transformativa, y la otra que es la modelo Harvard. En la transformativa no importa tanto el acuerdo, lo que interesa es que las partes transformen su conducta, ¿sí? Y que puedan llegar a generar más opciones y alternativas. Entonces, la negociación en base a intereses modelo Harvard, este método fue desarrollado por el proyecto de negociación de la Universidad de Harvard como alternativa a la negociación posicional. Esta negociación busca la colaboración entre las partes para llegar a soluciones conjuntas que satisfagan los intereses de ambos, ¿no? Entonces, tenemos que llegar al verdadero interés al momento de la negociación, qué es lo que se quiere, qué es lo que realmente se quiere, ¿sí? Entonces, lo que a Harvard le importa es el acuerdo, básicamente. Mientras que la transformativa es que las personas cambien su conducta y en base a eso pueden llegar a generar mejores acuerdos. A Harvard no le importa si cambias tu conducta o no, lo que importa es que se llegue a un acuerdo. Otro aspecto también dentro de la negociación es importante analizar eh, los intereses, buscar intereses detrás de las posiciones, reconocer nuestros principales intereses, alternativas, revelar un buen man, que es el man, la mejor alternativa de acuerdo a negociar. Esto sobre todo antes de ir a un remate, justo en esos 3 días, ¿no? Sí, entonces, mientras más alternativas u opciones le otorgues a las partes, a la otra parte, creo que puedes llegar a una buena negociación. Revelar un buen man, una mejor alternativa de acuerdo negociado, someter a la mejor alternativa de acuerdo negociado, de ellos a la prueba de la realidad. También analizar las opciones, separar los procesos de idear, evaluar y decidir, la lluvia de ideas sin compromiso, analizar la legitimidad, ¿no? Utilizar criterios objetivos de equidad para protegernos de la coacción y para persuadir a los otros. Entonces, criterios de legitimidad podrían ustedes presentarle o darle el análisis de todo el proceso y cuánto perdería también eh, el ejecutante de no acceder, ¿no? O también eh, hablar o tener una negociación con el mismo ejecutado, ¿sí? Y ver la forma de que pueda ceder, ¿no? Compromiso, aclarar el estado y la calidad de los compromisos, ¿no? Entonces, un acuerdo va a ser sostenible en el tiempo mientras que podamos llegar lo más cercano a los intereses, ¿sí? Entonces, para eso, el acuerdo tiene que ser cierto, expreso y exigible. Bien. Otro aspecto también a tener en cuenta en la negociación es analizar, al generar el análisis y diferencias entre opciones y alternativas. Entonces, dentro de las opciones existen las opciones y alternativas. ¿Qué es una opción? Una opción es una propuesta presentada a la otra parte que permitirá resolver nuestro problema. A diferencia de la alternativa, que es una medida que podemos tomar para resolver el problema independientemente de la otra parte. Entonces, en la opción siempre se necesita el consentimiento de las dos partes. En la alternativa no necesariamente. En las opciones son posibilidades que se dan dentro de la negociación y las alternativas son eh, posibilidades que se dan fuera de la negociación. O sea, las dos son posibilidades de solución, ojo, pero en la primera,
alternativa es una medida, pero a la misma vez son posibilidades de solución, ¿sí? Entonces, por eso que ahí también nos dicen que posibilidades que sean dentro de la negociación, las opciones son en mesa de negociación, las alternativas son fuera de mesa de negociación. Las opciones son con el consentimiento de la otra parte, y las alternativas son sin el consentimiento de la otra parte. Las opciones sirven para lograr un acuerdo, las alternativas si no logramos un acuerdo, ¿sí? O sea, ¿qué hacemos si no llegamos a un acuerdo? Entonces ya ahí se va desnudando lo que realmente las partes desean, ¿sí? O a dónde apuntan. Y finalmente, el REMAJU. ¿Qué nos dice el REMAJU? Es el sistema web que administra remates de modo virtual. El sistema electrónico de los remates judiciales, REMAJU, es el sistema web que administra remates de modo virtual desde el registro del bien inmueble hasta la declaración del presente ganador. En dicho proceso se efectuará lo siguiente: la programación del remate, el registro de postores, la asignación de la sala virtual del remate y los resultados del mismo. Todo eso se genera en el proceso virtualmente, ¿sí? Es un proceso virtual. Los pasos para el acceso, entre las características principales, se puede participar como persona natural o jurídica, se debe obtener una casilla electrónica y es mediante el SINOE. El SINOE es un aplicativo, ¿no? Luego de ello se puede participar en las convocatorias de los bienes inmuebles que están en proceso de remate, ¿sí? Y con eso hemos terminado, ¿sí? A ver, vamos a ver solo un minutito. Sé que me he extendido, la verdad. Las disculpas del caso, pero creo que merecía. Am, deme un minuto. Ya con esto nos vamos. A ver, acá está. Entonces lo que hay que hacer es aquí, Maju, se puede ver, ¿no? Sí se puede ver, ¿no? Entonces lo que hacen es Remaju, entran, hay todo un tutorial, ¿sí? Y primero, antes de inscribirse y todo, pueden ver cuáles son los remates. Creo que esto es lo principal, ¿no? ¿Sí? Porque si ustedes después o sea, primero creo que es bueno seguir el tutorial, que ahí le van a pasar. Mire, aquí está el precio base. Lo malo que ahora no están colocando imagen, Vivian, ¿no? Cuando ya entras, ¿no? Haces todo eso, tienes que buscar el número de expediente también. Justo dentro te dan el número, te dan el número de expediente, ¿sí? Y mi primera sugerencia sería que luego ya de inscribirse, pero ese es, digamos, el camino, ¿no? Para poder entrar a Ramajo. Te inscribes, sepa, te inscribes, te dan las contraseñas correspondientes y para la participación, evidentemente, ¿no? Tienes que hacer el pago del por ciento por el bien inmueble, ¿no? Entonces, y con eso ya empiezas a poder a participar. Pero antes de eso, yo sí recomendaría que antes pudieran hacerlo de analizar qué bienes inmuebles están ofertando, ¿no? Claro, el Remajo es un remate electrónico, sí, claro, Enrique. Entonces, porque antes era todo, era viva voz, ¿cierto? Entonces, pero es analizar el bien inmueble. Justo por eso me pareció muy adecuado lo de Vivian, ¿no? Porque, claro, teóricamente podemos decir muchas cosas, pero ya en la práctica es distinto, ¿sí? Por eso, primero, antes, o sea, hay personas que van y dicen, voy a ver qué es lo que puedo llegar a encontrar. Este, Enrique me dice, ¿qué diferencia hay con el remate remoto? Ah, eso fue para el tema, ese fue para el tema de la virtualidad, ¿no? Sí, pero que también aún lo siguen utilizando, ¿sí? Que lo que pasa es que mediante todo ello, se podía ver electrónicamente ya justo cuando te van a dar, te dan no la buena pro, sino
te adjudican mediante el concurso, entonces también lo podían hacer, eso fue ya con la virtualidad, para que te designen el bien, ¿no? Entonces, es ello. ¿Sí? Pero justo como les comentaba, Enrique, ¿sí? Antes de ello, ¿no? Yo lo que sí considero es que analicen, así como hemos visto los bienes que estarían ahí, que analicen los bienes, ¿sí? Y que tengan más o menos, o sea, un bien inmueble determinado con el que quieran trabajar, ¿sí? Porque a veces esa es la gran debilidad, ¿no? De la persona que entra y dice, voy a ver, ¿no? Voy a ver qué es lo que puedo encontrar. Y evidentemente ahí creo que juega un punto en contra, ¿no? Sí sería bueno entrar al remajo, entendiendo, digamos, ya teniendo una preidea, por lo menos, de qué bien inmueble quieres adquirir. Porque hay de todo, ¿ah? Departamentos, depósitos, estacionamientos, casas de playa, de todo, terrenos, todo, ¿no? Entonces, determinar bien el metraje, el lugar, y eso les va a ayudar para hacer su búsqueda, que el filtro sea más especializado, sea más detallado, ¿no? Enrique me dice, ¿es negocio invertir en cochera? Sí, porque se mueve más, sí, tiene bastante movimiento la cochera. Ahora, cuando tú me haces esa pregunta, Enrique, ¿ya? ¿Es negocio invertir en una cochera? Va de la mano también, o sea, en sí hay déficit de cocheras, ¿ah? Porque los proyectos inmobiliarios a veces no llega a alcanzar, ahora ya están siendo más rígidos con eso, pero en administraciones pasadas otorgaban la licencia de obra, te entregaban la recepción de obra, sin de repente siendo flexibles con el certificado de parámetros urbanísticos edificatorios, ¿no? O sea, el certificado de parámetros, si por ejemplo te decía, por cada departamento tiene que haber 2 cocheras, ¿sí? Eh, a veces solo cumplían con una. Entonces ahí se generaba el déficit, porque podían llegar a tener 2 o más, ¿no? Hay ciertos, incluso hay ciertos edificios que no tienen cochera, que no tienen sótano. ¿Sí? O hay condominios, incluso escuchen, ¿ah? Hay condominios y departamentos que en sí las cocheras no están comunidades inmobiliarias, pero es como que, sí, este es el lugar para tu carro, pero ese lugar después puede, o sea, puede ser cambiado, se puede entrar otro porque no tiene una unidad inmobiliaria definida, o sea, no tiene una partida definida y no está consolidada como unidad inmobiliaria y no hay una titularidad correspondiente, sino que todo eso le pertenece al predio matriz. Entonces, al pertenecer al predio matriz, le pertenece a la junta de propietarios y ese se convertiría más que un área común en un bien común. Entonces, al ser el bien común, el uso se vuelve común. Entonces, cuando tú reclamas, por decir, y tú dices, no, ese es mi estacionamiento, no, porque no tiene una partida individualizada que te pertenece estrictamente a ti. Entonces, por ejemplo, ahí sí sería un buen negocio, Enrique. Entonces, mi sugerencia sería analizar en cada distrito los condominios y edificios si tienen déficit de estacionamientos. Mm, sí. Es más, para los mismos propietarios, hay propietarios. Aquí nada más al frente de mi casa, hay un señor que alquila su casa, ha construido 4 o 5 pisos. Y a veces me estacionan ahí que de verdad después de esto voy a ir a ver si no han estacionado al frente de mi casa, porque como tengo cochera, entonces a veces ahí también lo estacionan, ¿no? Entonces, podría ser un gran negocio, ¿no? Se le podría decir a ese señor, te vendo una cochera, un estacionamiento. Los que alquilan sobre todo, ¿no? Entonces, sí, es dependiendo, ¿no? Pero de que hay un déficit de estacionamiento, sí, hay un déficit grande. Sí, sí. No sé si hay alguna pregunta más. Y otra cosa, también analizar cada distrito, ¿no? ¿Sí? Barranco es uno de los que tiene menos población. El mayor es San Juan del Urigancho, ¿no? San Juan del Urigancho tiene un promedio de 1,5 millones.
Mm. 1 millón a 2 millones. 1 millón, casi ya para los 2 millones. San Juan del Lurigancho. Nada más a un distrito en Lima, ¿no? Es la mitad de Uruguay, de toda la población uruguaya. Lima nada más. Si Lima, nada, todo Lima es toda la población de República Dominicana. Los dominicanos son 10 millones. Lima nomás tiene 9,5 millones. Entonces también para los negocios tenemos que ver estadística, ¿no? La estadística es la ciencia del Estado. Y el Estado es básicamente cómo las personas se mueven, cómo viven, ¿sí? Donde hay más densidad. Y eso, ese trabajo lo pueden hacer con las municipalidades, ¿no? Municipalidades zonifican, ¿no? Densidad, si es una densidad alta, media o baja. Ese es un trabajo que también lo pueden hacer con el catastro, ¿no? Entonces es esa data, ¿no? Sí. Bien. Ah, ¿y qué tal? ¿Qué tal fue, Vivian? Sí, sí lo conozco. Sí, sí, sí lo busqué. Sí, sí sé quiénes son. Sí sé quién es. Fue muy bueno, ¿no? Sí, 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 los doctores saben, conocen al respecto. Sí, bueno, sí, sí, bueno. A veces así sucede. Sí, sí, pero son buenos también, ¿no? La Biblia del martillo. Sí. Bien, no sé si hay alguna pregunta o algo que... Sí, o sea, es el 10%, ¿sí? De ahí voy a mandar, hay las tasas que sale también ahí en me imagino que quieres para lo que es el Banco de la Nación, ¿no? Sí, entonces lo voy a remitir, ¿sí? A CasaClick, ¿ya? Para que vean las tasas y todo, para que los puedan tener, ¿sí? El doblaje siempre es 10%, ¿sí? Bien, bien chicos, yo ya hemos superado, creo, 8:30. Eh, no es que tienes que tener nociones básicas, ¿no? Tienes que tener nociones básicas. O sea, ustedes, señores, recuerden, o sea, como nos decían desde pequeños, puedes ir a la guerra pues sin conocer el enemigo, ¿no? Entonces tienes que conocer, gracias Vivian, igual por tu aporte, ¿no? Tienes que conocer sobre tasaciones, saber diferenciar, ¿no? Y también para que se pueda respetar tus derechos en cierto punto, ¿no? ¿Sí? Es ello, ¿sí? Pero eh, sí, es importante. Gracias, Felipe. Igual, ya de ahí mando lo que me ha dicho su compañero. No sé si hay alguna pregunta final o algo que quisieran que responda. Sí, claro, abogado, contador, sí. Más abogado, ¿no? Que contador. Bueno, contador te va a ver la parte tributaria, pero bueno, abogados también hay que te ven la parte tributaria, pero sí, más el abogado que te va a orientar, ¿no? Sí, te va a orientar, Enrique. Sí. Bien, señores. Entonces, yo ya con eso doy por terminado. Me he extendido, discúlpame, Marisol, pero desde que me vas a, perdóname, pero creo que era importante porque y eso que le he tratado de hacer resumido, Marisol, pero a veces no se puede. Sí, No, sí, se sí, entiende. Más se bien, extiende. muchas gracias al abogado Marco Antonio Gastelo Medina por su excelente exposición. Bueno, soy Gracias. Marisol Combe, socia cofundadora de CasaClick Perú. Si Gracias a desean ti. obtener el certificado, la grabación y PDF del webinar, pueden comunicarse con nuestra asesora al teléfono 994-132-869. Los invitamos a buscarnos en Facebook e Instagram como CasaClick Perú para que puedan enterarse de los próximos cursos y eventos. Somos CasaClick Perú, todo el sector inmobiliario a solo un clic. Muchas gracias por su participación. Les agradezco mucho la participación. Gracias.